Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos ya a miércoles 24 de enero. Bueno, y hoy toca ver CAF, que nos la pide nuestro amigo Asier, ON Semiconductores, que nos la pide nuestro amigo Sito, y Porsche, que nos lo pide nuestro amigo Germán, que bueno, pues él sabe que está bastante infravalorada y te doy toda la razón. Está muy infravalorada y la vamos a ver. También os traigo Soltec para ver qué ocurre con esta acción que sufre mucho, lógicamente, por unos malos fundamentales. Grifols, porque tenemos a nuestra amiga Isabel, que nos ha hecho una consulta y hay que contestarla. Iberdrola y también Farmamar, que también hay un comentario de un suscriptor muy interesante y muy educado y hay que contestarlo también. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, te has encontrado el vídeo por casualidad, en un foro, en una página, lo que tú quieras, bueno, pues te invito a suscribirte y activar la campanita. Además, si lo agradeces con un like, pues yo estaré muy agradecido. Vamos primero con CAF, que nos lo ha pedido a nuestro amigo Asier, donde, bueno, pues es una empresa muy pequeñita, donde genera ciertamente pocos beneficios, donde puede tener muchos pedidos, donde puede tener unos cambios de fundamentales muy radicales y además entrega un dividendo bastante generoso, que son 70 céntimos por acción, ¿vale? Teniendo en cuenta que, bueno, estamos a 32 euros, pero son 70 céntimos por acción, más que nada porque CAF tiene muy poquitas acciones, no sé si llegará a 35 millones de acciones, de ahí que se pueda permitir, bueno, pues un dividendo alto, no en cuanto a la cotización, pero sí en cuanto a los céntimos. Bueno, aquí teníamos marcado un Fibonacci de todo el historial de CAF, porque la traje hace bastante tiempo, y bueno, pues veíamos unos retrocesos bastante interesantes hasta el 61.8, incluso un retroceso que podría haber llegado hasta el 50% y no ha sido así, se ha parado un poquito antes. A partir de aquí, pues ha rebotado curiosamente. Fijaros, estamos hablando de años y años, porque este último Fibonacci, aunque parezca mentira, estamos hablando pues desde el 2022, aproximadamente septiembre del 2022. Tenemos una estructura de mínimos crecientes, máximos crecientes, parada y retroceso hasta el 50% y un nuevo ataque a ese máximo. ¿De acuerdo? Tenemos unas medias que, bueno, teníamos aquí una zona donde se abrían de forma homogénea, las cuatro prácticamente mirando hacia arriba, paralelas, luego corregía con profundidad hasta el 50%. Tenemos una estructura de mínimos crecientes, algo que es muy bueno, y además cerquita de un nivel de Fibonacci del 50% tan importante. Recordad que el 50% de Fibonacci no se calcula matemáticamente. Ojo, el 61.8 y el 38.2 ya sabéis que lo he explicado en varios vídeos, que se calculan, bueno, pues dividiendo un número de la serie de Fibonacci entre dos puestos hacia adelante y nos saldría el 61.8 y el 38.2. El 50% no sale, pero el 50% de Fibonacci se ha visto que prácticamente en la práctica se retrocedía mucho y se paraba ahí mucho el precio. Por eso también está incluido, pero no corresponde al mismo cálculo que los demás niveles de Fibonacci. Bueno, pues una parada en ese nivel, rebota y otra vez las medias homogéneas, pero el precio se vuelve a parar en el 33.20 dichoso, ¿vale? Corrección y otra vez 3 velas verdes. Bueno, pues técnicamente está muy bien, simplemente necesitamos superar ese nivel. Si no se supera este nivel y vuelve a rebotar, bueno, pues entonces estaríamos en una figura bastante fea, porque estaríamos hablando de esta forma de M, sobre todo si corrigiese otra vez hasta el nivel del 50%, donde mucha gente pensaría que retrocede para coger impulso y realmente lo que está dibujando es una figura de vuelto otra vez a niveles inferiores, es decir, podría perfectamente llegar hasta los 24, 23 euros altos directamente por la forma de la EMI. Os aconsejo que veáis el vídeo de Inditex, bueno, de la prehistoria, pero bueno, ahí tenemos varios gráficos donde confirman que estas estructuras en forma de M pues no son buenas si no consigue superar. Si consigue superar, pues prácticamente puede tener camino hasta los 37.40. ¿Y qué determina si puede o no superar un valor determinado? Pues directamente los fundamentales. No hay otra. Entonces nos vamos aquí, nos vamos a los informes financieros y vemos que es una empresa que capitaliza por encima de los 1.000 millones, con una rentabilidad del 2, un PER 19, entonces con un PER 19 podríamos decir que está cara, pero lo que hay que hacer es mirar el historial de los últimos 5 años. Por ejemplo, vemos un PER 28,5, 57, 149, 14 y 17. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues tenemos un PER, lo estamos metiendo aquí en la franja dentro de la media, un poco por debajo de la media
de los últimos 5 años, pero dentro del rango de los últimos 5 años. Con lo cual no podemos decir que está barata. No está barata. Lógicamente, comparado con el 149, está muy barata, ¿no? Pero tampoco podemos decir que está muy, muy barata. No es así. El esfuerzo por dividendo. Y luego vemos cómo es una empresa que tiene una deuda bastante grande, que supera, bueno, en este caso no en el 2022, pero llegaba a superar la capitalización, con una caja que prácticamente es un poquito menos de la mitad de la deuda, lo cual está muy bien, pero tenemos un free cash flow que en este caso en el 2022 fue negativo, muy, muy escaso. Muy escaso. ¿Qué significa tener un free cash flow muy escaso? Pues que el negocio genera muy poquito beneficio, muy, muy poquito beneficio, y por lo tanto tendremos poco margen de maniobra. Una empresa con gran deuda y un free cash flow, ya no digo negativo, pero muy pequeñito, bueno, pues no es bueno, no es bueno. Aunque suban los pedidos, aunque se mejoren los márgenes, seguramente estemos hablando de una empresa con unos márgenes pequeñísimos, muy, muy pequeños. Tenemos muy poquito margen, mucho, y muy pequeñito. Y el problema es que a poco que tosan nos podemos meter en datos negativos, como pasó en el 2022. Fijaros que en TTM, en los últimos 12 meses tenemos apenas 56 millones de beneficio, que está muy bien, que ya lo quisieran muchísimas empresas, con 56 millones. Pero claro, estamos capitalizando 1.000 millones y 30 y acordaros que tiene unas, a ver cuántas tiene, porque ya ni me acuerdo, 34 millones de acciones a 70 céntimos, pues está gastando prácticamente unos 30 millones de euros solo en el dividendo. Con lo cual nuestro margen de maniobra es muy escaso. Y esa deuda, aunque tampoco es una deuda gigantesca, para esta empresa sí la hace ser muy, muy grande. Esta es una empresa muy endeudada. Con lo cual, tiene que mejorar en fundamentales en la siguiente presentación, que supongo que serán los resultados anuales, y veremos a ver qué es lo que pasa. Pero tiene pinta de querer superar ese máximo. Esperemos que sea así. Ya sabéis, si toca y retrocede, mala señal si desciende hasta el nivel de los 27,5 euros. Muy mala señal. Si rompe y luego hace un throwback, por ejemplo, y vuelve a los 33,25, es una muy buena señal para ir a buscar los 37,50. Pero todo esto tiene que ir acompañado de los fundamentales y ya veremos a ver qué ocurre con ella. Vamos con ON Semiconductores, en este caso una lápiz de Sito. Es una empresa fantástica, maravillosa. Aquí veis sus fundamentales. Vaya hombre, vamos a resetear la página. Ahí está. Venga. Capitaliza casi 33.000 millones de dólares, un PER 15, donde bueno, pues vemos que ha llegado a tener un PER 15 aquí, un PER 30, un PER 58, un PER 48 y un PER 11. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos dentro de los márgenes, en la parte inferior exactamente igual que CAF, pero no estamos por debajo, no quiere decir que estemos hiper baratas, ni muchísimo menos. Fijaros luego también en la deuda. Ha crecido bastante en el 2019 y se estaba contundiendo en el 2022. Bueno, pues ha crecido bastante. ¿Qué pasa? Que si nosotros cogemos la deuda, le quitamos la caja, bueno, pues apenas nos quedan unos 500 millones de dólares de deuda y tenemos un free cash flow que es de 1.600 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que en 4 meses se han ventilado toda la deuda si ellos quisieran, que no tienen por qué. Luego tenemos unos márgenes más o menos aceptables, que están en torno al 20-25% de los ingresos, y vemos una estabilidad en los ingresos muy, muy aceptable. Fijaros cómo en TTM son 2.230 millones de dólares. Es una auténtica pasada. Así que los fundamentales son bastante buenos. Por supuesto, el dividendo no hay. ¿Qué había pasado? Bueno, pues os traje ya el gráfico desde hace mucho tiempo. Teníamos marcado un Fibonacci hasta este punto. Hubo un retroceso muy interesante por debajo del nivel 61.8. Esta es una de las empresas que comentábamos el otro día, que habiendo perdido el 61.8 no tuvieron narices de bajarla hasta el 50%. Esto nos está indicando una fortaleza muy grande, ¿eh? Esto es una anomalía estadística muy, muy grande. Luego ha subido hasta niveles muy rápidamente. Fijaros como aquí rompe los máximos, intenta romper los máximos en varias ocasiones, que es lo que estoy hablando de CAF, que podría pasar. Si lo rompe claramente y luego hace un throwback, luego fijaros el ataque al 138.2, que es esta línea azul, que son los $93, muy fácilmente. Y después de esto, bueno, pues ataca el 161.8, 107,7 dólares por acción. Luego viene pues las correcciones y pierde el 100%, vuelve a entrar, vuelve a hacer un throwback. Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre con ella, pero técnicamente ha superado con creces todos los niveles. Ahora
toca averiguar si tenemos un nuevo Fibonacci o no. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente avanzamos desde este nivel de aquí, avanzamos el máximo y buscamos el nuevo máximo marcado, donde lo que queremos hacer es buscar el cuerpo de las velas. Yo no sé por qué lo tengo tan alejado esto. Aquí viene bien. Buscamos el cuerpo de la vela. Ahí está. Compruebo que no haya movido la parte inferior. Estabilización del 2020. Está bien. Y tenemos una corrección que nos lleva directamente al 50%. Esta vez sí, una vez perdió el 61% de Fibonacci, llega al 50%. Maravilloso. Este Fibonacci, este avance de Fibonacci es correctísimo. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues hemos visto como las 4 medias estaban muy bien dispuestas, más o menos tenían sus altibajos con las correcciones hasta media de 200 sesiones, y en este momento tan fatídico, bueno, una presentación de resultados que ha sido maravillosa y fantástica, incluso ha superado expectativas. Sin embargo, la caída fue brutal. Llega hasta un precio de $61,50 y vuelve a corregir. Fijaros cómo las medias han cambiado de tendencia. Antes las medias estaban todas dispuestas, más o menos, en algunas correcciones no, pero más o menos las teníamos ordenadas, 20, 50, 100 y 200, y ahora las tenemos al revés, 200, 100, 50 y 20. Pues esa es la puñeta, tenemos las 4 medias ordenadas al revés. Sin embargo, esta corrección al 50% es bastante posible que sea la última corrección antes de otro impulso alcista. ¿Quién sabe? Eso no lo sabe nadie. Simplemente hay que hablar por estadística. Y está muy bien, hemos llegado a un nivel muy interesante, con un volumen bastante aceptable, donde vemos como el volumen desciende en las subidas, y cuando llega a un máximo, bueno, pues esta es la puñeta, que aumenta mucho el volumen en este máximo en concreto para luego volver a descender. Bueno, tenemos mínimos crecientes y una figura de vuelta atacando la media de 200 sesiones que es muy interesante. Todavía es muy pronto para saber qué es lo que está pasando, pero seguramente vamos a estar unos cuantos meses oscilando entre las 4 medias aquí, preparando un siguiente ataque, porque los fundamentales son muy buenos, y posiblemente pues continúen por este ritmo, porque no ha decepcionado por lo menos en los últimos 7 trimestres. Con lo cual, simplemente ahora hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Tenemos los resultados de este año dentro de poquito, dentro de unas pocas semanas, así que hay que esperar a ver por dónde sopla. Todavía no está todo dicho. Es muy pronto para decir que va a haber una corrección mucho más profunda. Vamos ahora con Porsche, donde, si os fijáis, como dice nuestro amigo Germán, ha tenido unas correcciones desde el precio de estabilización del 2020, pues bastante profunda, ha perdido incluso el nivel del 23.6 de Fibonacci y ahora mismo pues está por debajo de él. Fijaros que ahora vamos a comentar la figura de vuelta. Bueno, pues es una pérdida bastante considerable, y además muy prolongada en el tiempo. Acordaos que siempre os digo una cosa: cuando veáis este gráfico, cuando veáis una línea de estabilización del precio que va subiendo y de repente sube de forma exponencial, eso es maravilloso si te pilla dentro, comprado a precios baratos, pero como intentes comprar por esta zona de aquí, tienes que acordarte de lo que te digo yo siempre. Eso es un engaño. Lo que están haciendo es inflar el precio de una forma artificial para luego dejarla caer. Y puede haber dos caídas. La mejor, de mi punto de vista, es la vertical, donde expulsa a todo el mundo que haya puesto un stop loss. Por eso yo siempre recomiendo poner un stop loss. Te expulsa y luego, bueno, pues intenta hacer una figura de vuelta o vuelve a una tendencia positiva. Sin embargo, esta es la peor de las dos, que es una caída muy, muy prolongada en el tiempo, desesperante. Fijaros que los máximos son a mediados del 2021 y vamos ya por el 2024. Fijaros la desgracia, si te pilla comprando en esta zona de aquí, esperando que esto siga subiendo como un cohete. Pues la verdad es que no suele pasar. Nos vamos a los fundamentales. Aquí los tenemos, donde vemos que es una empresa que capitaliza casi 14.000 millones de dólares, con dividendo del 5,7, no está mal a estos precios, un PER 3,58. Aquí la gente que no esté, que no vea este canal o que no esté muy ducha en este tema diría: 3,58 de PER, hay que comprar, está súper barata. Bueno, lo que hay que hacer siempre es mirar el histórico. Fijaros, en 2018 tenía un PER 4,5, luego un 4,63, un 6,59, un 5,6 y en el 2022 un 3,28. Con lo cual quiere decir que no está barata. Tampoco está cara, ni muchísimo menos. Pero está más o menos
dentro de la franja normal, ¿eh? Tampoco es un PER muy barato. Fijaros, para un PER 50 más o menos estaría en esta zona aproximadamente por aquí abajo. Con lo cual está pues en el tercio inferior de todo este margen que hemos puesto desde el 6,59 hasta el 3,28. Con lo cual quiere decir que está a precios normales para el beneficio y la ganancia. Fijaros en el dividendo, que solo es un esfuerzo del 20%, y fijaros lo que pasó en el 2022 cuando se dispara la deuda de una forma descomunal. Claro, si nosotros nos fijamos solo en este caso, yo sería el primero que diría salir corriendo de Porsche porque está arruinada esta empresa, ¿no? Con una deuda de 7.000 millones, un free cash flow de 8, no llega a 800 y una caja de 86 millones, pues podemos decir que prácticamente está arruinada, ¿no? Necesitaría pues una década para poder pagar toda la deuda. No es así porque los datos no están actualizados y fijaros qué desastre, esto es italiano, porque estaba pensando yo en Ferrari por el comentario de Germán. Bueno, pues fijaros el descalabro que tiene en sus representaciones de los resultados, en este caso semestrales, ¿no? Con unos márgenes espectaculares en algunos casos, en otros nos faltan datos, bueno, pues es una cosa muy interesante. Lo que tenemos que fijarnos en TTM, que gana 3.860 millones de dólares. 3.860 millones de dólares. Y la deuda es de 7.000. Con lo cual, en los últimos 12 meses ha ganado un 50% de lo que es la deuda. ¿Vale? Esto es lo interesante de Porsche, que estos datos no están actualizados. Si nos fijamos solo en estos datos, pues podemos llevar una falsa sensación de que la empresa está totalmente arruinada. Para nada, simplemente no están actualizados los datos. En cuanto al técnico, ya habéis visto una corrección súper profunda, y si Germán ha visto el vídeo que hicimos sobre esas figuras de tendencia, de cambio de tendencia, que a mí tanto me gustan, pues te habrás dado cuenta, amigo mío, que tenemos las tres famosas Vs, el ataque a la media de 200 sesiones, nos falta aquí una pequeña divergencia que no está presente, esa es la puntilla, y luego, bueno, pues tenemos una corrección. Este nivel de aquí, que son los 43 dólares por acción, bueno, perdón, euros, porque lo tengo en el alemán, perdonadme, está en euros. Bueno, pues este de aquí es lo que llamábamos en el tutorial el vídeo óptimo, el precio óptimo de entrada, ¿vale? El precio óptimo de entrada, porque Germán me preguntaba para una entrada. Pues estamos a unos precios muy buenos para Porsche, muy buenos, pero estamos hablando de una empresa larga en el tiempo, así que cuidado, no estamos hablando de que dentro de un mes vaya a estar a 55 euros o a 100 euros o a 80 euros. No, hay que saber entrar con cabeza, ¿vale? No vamos a entrar aquí de golpe con todo, simplemente estamos en unos precios muy buenos, con una pequeña entrada para luego ir observando a ver qué es lo que sucede, ataque a la media de 200 sesiones, vuelve a corregir, pues otra pequeña entrada, siempre y cuando mantenga los mínimos ascendentes. Mientras mantenga los mínimos ascendentes, esta figura de vuelta es más, bueno, no puedo decir segura, perfectamente segura porque no es así, pero tiene un porcentaje muy elevado de que sea una figura de vuelta. Me escama un poquito que me faltan las divergencias, que es la única pega que le pongo, pero y un poquito de incremento de volumen, sobre todo post corrección en esta zona de aquí, que todavía no la he definido bien, pero bueno, podríamos considerar una figura de vuelta con una probabilidad alta, media alta. Bueno, pues ahora Soltec, ya sabéis que había corregido de una forma también muy potente, muy potente, y sin embargo, bueno, pues había llegado hasta la zona de los 2,5 euros, como habíamos propuesto, luego tenía una tendencia alcista con mínimos crecientes, sin embargo, en el último mínimo, pues lo ha roto, y con lo cual, bueno, pues no es una buena señal, ¿vale? Normalmente cuando esto sucede, cuando se rompe el mínimo anterior, luego hay no un throwback, sino, bueno, pues un rebote de gato muerto que no es una antesala de una recuperación, Normalmente, en el 75% de los casos es pues un rebote de gato muerto por sobreventa, separación del precio con respecto a la media de 20 sesiones y luego continúa con las caídas, como vamos a ver que posiblemente pase en Farmamar. Estamos hablando siempre de posibilidades, no de certezas. Yo certeza no tengo ninguna, sí posibilidades. Con lo cual Soltec, pues seguimos con las mismas. Mientras no haya un cambio de fundamentales, hay poquito que hacer. Poquito que hacer. Así que intentaré traer dentro de 4 o 5 semanas para ver cómo ha definido la estructura, pero lo que está dejando ahora pues es una estructura mala. Mínimos decrecientes,
pues es posiblemente que o realice una triangulación, que me da a mí que no, que es de baja probabilidad, o seguiremos con una tendencia bajista a pesar de llevar 3 velas verdes. Grifols, bueno, os quería traer un comentario de una persona, que no voy a poner aquí su nombre, si me deja, porque no me va a dejar. No veo dónde está. Aquí, a ver si me deja o no me deja. Pues no me va a dejar. Bueno, dice: buenos días, Miguel, me gustaría saber tu opinión sobre qué hacer con acciones de Grifols si las tienes compradas a una media de 16 euros desde hace más de un año, cuando parecía estar mejor. ¿Venderías con pérdidas o esperarías a ver qué pasa? Las pérdidas es bastante alta. Estuve a punto de recuperar ese precio, pero ahora con estas noticias me tomo lo peor. ¿Será mejor vender o esperar? Espero tu respuesta, gracias. Perdón por tardar tanto en contestar, pero si es que sois millones y millones de personas. Un poquito exagerado me ha quedado, pero más o menos. Bueno, pues es una cosa muy personal. Y no me gusta dar consejos de forma personal. Yo quiero dar consejos de forma genérica para que la gente vea cuál es mi punto de vista a la hora de actuar en bolsa. No como algo particular. Porque son decisiones muy particulares, hay que ver la situación de cada uno, la cantidad de dinero invertida, la capacidad de recuperación de esas pérdidas, si podemos pues compensarlas con otras pérdidas, con otras ganancias, perdón. Bueno, pues eso solo lo sabes tú. Solo lo sabes tú. Entonces, vender o mantener es una cosa muy personal que lo tienes que decidir tú y solo tú. Y nadie te puede influir en estas situaciones. Ahora bien, Grifols, ¿es una mala empresa? No es una mala empresa, lo que pasa es que lo está pasando muy mal. Es una empresa extremadamente endeudada. Extremadamente endeudada. Y eso nunca es bueno. Yo siempre lo he comentado aquí, que las empresas extremadamente endeudadas pues suelen pasar estas cosillas, ¿no? Que de repente un día nos levantamos y nos vemos atacadas, o tienen que vender parte de su negocio para hacer frente a la deuda, o tienen que compensar la deuda con acciones haciendo una ampliación de capital a lo bruto. Bueno, pues siempre son muy malas noticias. Cuando no somos capaces de controlar la deuda, vamos muy mal, vamos muy mal. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que el ataque de Grifols que ha sufrido, seguramente, ya como dije en aquel vídeo, no es blanco ni negro, sino que ambas partes tienen razón, y que quedará muchísimo tiempo por dirimir a ver quiénes tienen razón. Ahora Grifols dice que está buscando, ha encontrado unos abogados para denunciar a esta gente, llevarla ante los tribunales, y me parece muy bien. Han tardado muchísimo en hacerlo, pero bueno, está bastante bien. En cuanto a lo que estamos viendo aquí, pues en cuanto al técnico podemos ver varias situaciones. Es posiblemente esto de aquí pueda ser un throwback a la triangulación existente anterior, que estaría en torno a los 16,65 euros, 16,60 euros aproximadamente, para luego continuar con las caídas, o posiblemente una ruptura para volver dentro de la triangulación, o incluso cerrar el gap que tiene previsto que tiene abierto desde 14,26. Eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Lo que pasa es que aquí hay pues una cantidad de jugadas posibles que es muy difícil adivinar cuál es. Cada una tiene sus probabilidades, y yo me decanto más por un ataque y un throwback hasta los 10,60, 10,65, para volver otra vez a una línea de tendencia, pues incluso me puedo aventurar a que mantenga los 8 euros, es decir, se mantenga en esta zona. ¿Por qué? Porque estamos muy alejados de la media de 20 sesiones y de todas las demás medias, y fijaros que ya la distribución que se está tomando es una de continuación bajista. La media de 100 sesiones está cortando ya la de 200 sesiones, y esto normalmente perdura un poquito más en el tiempo, porque la media de 100 y 200 sesiones son las más lentas, con lo cual esto nos estaría indicando pues una tendencia bajista que podría llevarnos a precios muy bajos. Estábamos hablando el otro día de precios en torno a 5,5 euros, incluso hasta 4 euros, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces aquí cada uno, pues oye, tiene que saber lo que tiene que hacer. Esperemos que haya una recuperación hasta la zona de los 14 euros, y por lo menos ahí ya intentar salir con cierta dignidad. Si no quieres vender y quieres promediar, pues eso depende de la cantidad de dinero que tengas invertido. No es lo mismo promediar cuando tienes 50.000 euros invertido que cuando tienes 5.000, ¿verdad? Por eso yo siempre aconsejo invertir con poco dinero. Si una persona invierte en 16 euros 50.000 euros, ya puede hacer lo que quiera, que como baje a 4,
no va a poder promediar correctamente, porque necesitaría meter, imagínate, otros 50.000 euros y por lo tanto te quedaría pues a un precio intermedio de unos, no sé, la media te quedaría en 8 euros, por ejemplo, o en 7 euros, con lo cual todavía estaríamos muy lejos con unas pérdidas acumuladas del 50%, lo cual es una auténtica salvajada. Yo siempre os recomiendo que invirtáis con poquito dinero, ¿vale? Muy poco dinero, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros, no mucho más. Los que tengan carteras muy abultadas, de más de 100.000, 120.000, 150.000 euros, pues se pueden arriesgar a entradas a 10.000 euros, pero mucho más es una auténtica locura. Te saldrá muy bien a veces, pero como te salga mal una, las ganancias ya no merecen la pena. Así que siempre con muchísimo cuidado. Así que, pues nada, te toca pensar qué es lo mejor para ti, calcular las ganancias que has tenido en el 2000, que puedes tener en el 2024, si tienes acciones ganando bastante dinero, a ver si puedes compensar las pérdidas. A lo mejor te interesa salir, si hay un rebote hasta 10,65, te interesa salir con cierta cantidad de acciones y no con todas, para compensar esas pérdidas con las ganancias que podrías tener en 2024, que podrías acumular en 2024. Quién sabe, a lo mejor te interesa salir con todo y promediar esas pérdidas en los próximos 4 años, un 25% cada una. Bueno, pues eso ya son decisiones muy personales, donde yo no me puedo meter. Bueno, vamos ahora con Iberdrola, pues una acción que acaba de superar el 100% después de haber hecho este canal lateral, este canal horizontal, y haberlo superado muy bien, incluso el 100% del impulso anterior. Fijaros cómo corrige hasta un nivel que es el 78,6 de Fibonacci, este de aquí, que no tiene gran importancia, pero ahí está, recorrido hasta ahí, vuelve a superar y ha hecho una cosa muy importante: el máximo que ha dejado aquí es superior a los otros dos, con lo cual, bueno, por ahora no está mal, pero ya le cuesta bastante. Fijaros cómo ha superado esos máximos, pero otra vez estamos por debajo del nivel 100% del impulso anterior, es decir, más o menos 11,16, y hoy, bueno, pues está dejando una vela verde que intenta buscar ese precio otra vez. Está ahora un pelín por encima de los 11,15, perdón, el 100% está en 11,14, no en 11,16, ahora está en 11,15. Esperemos que esto sea una remontada y pueda atacar el 161,8, que como veis está en este nivel de aquí, que son 13,62. Fundamentales tiene, acaba de entregar un dividendo que son unos 16 céntimos por acción, prácticamente pues tampoco es una cosa alucinante, estamos hablando de prácticamente no llega ni al 1,5%, porque es una empresa que su esfuerzo en dividendo es bastante más tenue que por ejemplo Endesa, y su expansión ha sido estupenda. Fijaros que teníamos noticias cómo estaba llegando a acuerdos con fondos para poder desarrollar tecnología, para poder expandir los megavatios verdes en España y otras regiones, así que son muy buenas noticias para Iberdrola y esperemos que este gráfico, bueno, pues se quede en una anécdota para seguir remontando. Por ahora tenemos máximos y mínimos crecientes, así que es un no tocar. Y voy a buscar un comentario que lo tengo por aquí delante, que me ha parecido muy interesante, sobre todo me ha llamado mucho la atención la educación de esta persona y por lo tanto hay que mencionarla. A ver si la encuentro. Aquí está, 32 and Life, ¿vale? Sobre todo muchas gracias por tu educación. Hola Miguel, me encantan tus vídeos y tu análisis, pero no estoy de acuerdo con el análisis técnico de Farmamar. En mi humilde opinión, lo que estamos viendo ahora mismo es un throwback tras la figura de doble suelo, nada más que eso. Y lo lógico sería retomar la tendencia alcista. Y es bastante probable que tengas toda la razón, ¿vale? Porque yo siempre que hablo de probabilidad. Es decir, yo puedo tener un 99% de probabilidad de acertar, pero siempre hay un 1% en el cual me puedo equivocar, como todo el mundo. Yo no sé a qué doble suelo te refieres. Supongo que te refieres al doble suelo en 29.52. Y por lo tanto ahora estaríamos haciendo un throwback. Bueno, ahí yo, si te he entendido así, perdóname si no es así como lo querías expresar, pero este suelo ya tiene su throwback realizado en octubre del año pasado, ¿vale? Donde pues llegó hasta los 29,76. Esto se considera el throwback, porque fíjate la vela verde de comienzo de la tendencia, cómo se queda más o menos en ese precio, 29,80. Con lo cual esto ya se podría considerar el throwback. Si no es así y quieres decir
que el doble suelo lo marca por esta zona, supongo, no lo sé, el doble suelo lo hacemos en esta zona, bueno, pues nos hemos pasado con el throwback. Sí es cierto que la corrección ha sido una vela verde potente, con lo cual también estaría entre los límites del throwback. Pero lo dicho para otras acciones también sirve para esta. Lo normal, es decir, hablo de probabilidad, no de certeza. Yo no tengo la certeza absoluta de nada, ni quiero tenerla, sería horroroso. Lo normal es que cuando uno está en una tendencia alcista, ya sea de corto o de medio plazo, para largo plazo no funciona, pero de corto y medio plazo sí funciona muy bien, cuando dejamos un mínimo inferior al anterior, es una muy mala señal. Que como vimos en Soltec, casi siempre, va acompañado de un rebote de gato muerto para luego continuar con la tendencia bajista. Y todo esto siempre que no vaya acompañado de buenas noticias. Si mañana sale una notición sobre la aprobación en China, por ejemplo, bueno, pues todo esto que estamos diciendo no vale para nada, porque lo que va a dominar va a ser los fundamentales. Pero en ausencia de buenas noticias o presentación de resultados o un dividendo generoso, lo normal es que esto sea no un throwback al doble suelo como dices tú, sino un rebote de gato muerto para luego continuar ligeramente con el paso de las semanas con caídas un poquito más profundas que vete tú a saber dónde pueden parar, porque aquí tenemos abierto un gap, por ejemplo, que va desde los 36 euros hasta la zona de los 34,5. Tenemos incluso otro más pequeñito aquí abajo, entre los 31. Incluso podría llegar otra vez a tocar los 29,50 euros. Yo lo dudo, porque estamos muy cerquita de muy buenas noticias, pero es lo que cabe. Repito, muchísimas gracias por ser tan amable, porque la verdad es que no sabes los comentarios que a veces me encuentro por aquí que son de escándalo, son de auténtico escándalo, directamente ya insultos y demás, con lo cual te lo agradezco un montón y te animo a que me sigas escribiendo y me comentes lo que consideras tú el doble suelo y ese throwback que es posible que haya hecho o que esté realizando en este momento, para que ajustemos. Así aprendemos los dos. Yo te comento lo mío, tú me comentas lo tuyo y vamos comparando. No es que tú tengas más razón o la tenga yo, sino que es una mezcla de los dos conocimientos. Vamos a ver dónde chocan, dónde se encuentran y qué es lo que podemos sacar en conclusión. Porque, repito, no es que tú aciertes y yo falle, ni es que yo acierte y tú falles. No se trata de eso. Se trata de ver un comportamiento técnico donde se comportan por probabilidades. Y por lo tanto, no hay quien acierte aquí. Simplemente ponemos en juego muchas de las posibilidades. Incluso a veces se dan casos en los que, poniendo una docena de situaciones diferentes posibles en un futuro cercano, no se dé ninguna. Simplemente no hemos visto alguna otra posibilidad que es al final la que se pueda cumplir. Lo dicho, hoy tenía una vela verde que a mí me había dejado alucinado, por cierto, con un gap en la zona de los 39,84, 34,85 más o menos. Bueno, pues con este gap alcista me ha dejado, digo, tiene que haber una notición aquí porque esto no es muy normal. Bueno, pues hoy dejaba una vela verde muy curiosa que casi llegaba hasta los 42 euros y ahora mismo pues tiene un rechazo de unos 50 céntimos, lo cual, bueno, pues está marcando cierto rechazo a la subida. Muy pequeñito y muy leve, que si cerrase ahora mismo sería una muy buena señal, y si mañana abre y supera este máximo, este nivel de aquí, que estaría rondando los 42,78, todo lo que he dicho ya no valdría para nada, porque esto quiere decir que se ha roto la estructura que estaba comentando y por lo tanto esto ya no es un rebote de gato muerto y ya estaríamos viendo otra situación. Pero repito, estamos hablando de PharmaMar, una empresa que está más controlada que yo que sé. No sé ni poner un ejemplo para decir lo controlada que está. Tenemos una recompra de acciones pendiente, bueno, no sé si se estará ejecutando por parte de la empresa. Tenemos a JB Capital que puede hacer lo que le dé la gana con la empresa. Ya lo conocéis, ya he hablado muchas veces de ella. Por lo tanto es muy difícil acertar tanto en precio como en timing como en estrategia. Pero es muy interesante tu comentario. Amplíamelo a ver qué vemos por ahí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con otro vídeo porque el viernes seguramente no podré hacerlo. Y nada, seguiré trayendo un poquito más de acciones de los miembros del canal. Os recuerdo a todos que las peticiones solo los pueden hacer los miembros del canal, que es el acuerdo al que hemos llegado entre todos. Así que pasad una buena tarde, un saludo a todos